Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar acerca de las membranas celulares. Vamos a hablar acerca de las membranas plasmáticas, cuál es su estructura, la composición, las propiedades funcionales, también acerca del modelo del mosaico fluido, los receptores de membrana, cuáles son sus funciones, también las funciones de las proteínas de membrana, los distintos mecanismos de transporte que existen a través de las membranas y sobre los potenciales de membrana en reposo y de acción. Como ya es conocimiento de todos, el descubrimiento del microscopio electrónico ha permitido conocer acerca de las características estructurales de las membranas celulares, considerada como uno de los organitos membranosos de las células, de estructura muy dinámica que participa en diversos procesos metabólicos indispensables para el funcionamiento de la célula. Las membranas biológicas son organizaciones supramoleculares, flexibles y fluidas, que delimitan las células del medio circundante, como es el caso de la membrana plasmática, o constituyen el sistema de endomembranas característico de las células eucariotas que condicionan la compartimentación de estas. La composición molecular de las membranas varía según el tipo de célula del cual forme parte. Están constituidas fundamentalmente por lípidos, proteínas y glúcidos en pequeñas cantidades. Vamos a hablar un poco acerca de los lípidos de la membrana. Los lípidos que se encuentran formando parte de las membranas presentan la propiedad de ser anfipáticos. ¿Qué significa que sean anfipáticos? Esto se debe a la presencia de una porción polar hidrofílica y de una porción apolar hidrofóbica, lo que condiciona la organización estructural de estos en modelo de micela o bicapa, en la cual los grupos polares se disponen hacia el exterior e interactúan con el medio acuoso a través de puentes de hidrógenos y las cadenas apolares se dirigen hacia el interior, estableciendo atracciones por uniones hidrofóbicas y por fuerzas de Van der Waals. Los principales lípidos de membrana son los fosfolípidos, los fosfatos de glicerina y los esfingolípidos. Algunas membranas poseen colesterol y ésteres de colesterol. La bicapa lipídica es asimétrica, ya que la disposición de sus componentes difiere en cada una de ellas. Esta se comporta como una barrera permeable para las sustancias lipídicas e impermeable a los iones y a la mayoría de las sustancias polares, con excepción del agua. Las proteínas de las membranas se clasifican según su localización, en periféricas o extrínsecas, en integrales o también llamadas intrínsecas, y en las proteínas ancladas a los lípidos, que son estas que podemos observar aquí, que están ancladas a los lípidos de membrana. Las proteínas periféricas o extrínsecas son las que están dispuestas hacia la superficie externa o interna de la bicapa, unidas por fuerzas electrostáticas en la porción polar de los lípidos. Entre estas proteínas hay alguna confusión enzimática. Las integrales o intrínsecas constituyen más del 70% del total y se encuentran total o parcialmente incluidas dentro de la matriz lipídica de la membrana por interacciones hidrofóbicas. Cuando se disponen a lo largo de la membrana se denominan transmembranales, cuando se disponen a lo largo de la membrana. Y las ancladas, que son estas de aquí, unidas a los lípidos de la membrana mediante un enlace covalente, se localizan fuera de la bicapa lipídica, tanto en la cara citoplasmática como no citoplasmática, y participan en la comunicación y diferenciación celular. Las proteínas son componentes fundamentales de las membranas, que desempeñan funciones esenciales como las de formar parte de su organización estructural, funcionar como enzimas, también son transportadoras o formadoras de canales. Otra función es la de ser receptores de membrana capaces de interactuar con ligandos específicos, provocando una respuesta celular y determinada, y además participan en la comunicación y en la diferenciación celular. Asociados a las proteínas y a los lípidos están los carbohidratos, formando glicolípidos y glicoproteínas. Estos carbohidratos constituyen la base de una estructura filamentosa que rodea a la cara externa de la membrana plasmática y que se denomina glicocálix, o también lo podemos encontrar como glucocálix. Es importante destacar que esta organización guarda cierta asimetría, pues existen diferencias entre las superficies interna y externa, o sea, hay una distribución desigual de los componentes moleculares que forman parte de la membrana plasmática, pudiéndose encontrar unos formando parte de la cara citoplasmática y otros de la no citoplasmática, como por ejemplo los microfilamentos y microtúbulos unidos a las proteínas en la parte citoplasmática, que son estos de aquí, y estos tienen la función de controlar el movimiento de las membranas.
Los glúcidos de las membranas constituyen entre el 2 y el 10% de los componentes de la misma y desde el punto de vista estructural son oligosacáridos. Cumplen la función de contribuir a la orientación de las proteínas en la membrana, participan en la interacción entre membranas de células distintas e intervienen en las propiedades inmunológicas de las membranas. Los componentes que hemos mencionado se organizan de forma característica constituyendo el modelo del mosaico fluido, del cual vamos a hablar a continuación. La interpretación actual de la estructura y organización molecular de la membrana plasmática se fundamenta en el modelo del mosaico fluido, caracterizado por una bicapa lipídica compuesta fundamentalmente por moléculas de fosfoglicéridos y colesterol, en la cual se insertan moléculas de proteínas, que por su estructura permiten cierto movimiento de lateralización y rotación. Resumiendo acerca del modelo del mosaico fluido, los lípidos y las proteínas están organizados en forma de mosaico. Las membranas como estructuras fluidas donde los lípidos y proteínas pueden efectuar movimientos de traslación y sus componentes están dispuestos de forma asimétrica. La organización estructural de las membranas se mantiene de forma similar en todos los organitos membranosos y el núcleo, lo que justifica que utilicemos el término unidad de membrana. En la imagen estamos viendo algunos organitos membranosos como el retículo rugoso, las mitocondrias, la membrana plasmática, el aparato de Golgi y además el núcleo. Entre las propiedades de la membrana está la selectividad, contribuyendo a la barrera protectora que permite conservar la integridad del protoplasma y al mismo tiempo determina el transporte de sustancias entre el medio interno celular y el medio externo. Entre los mecanismos que permiten este intercambio están los que van desde la simple difusión o ósmosis, los que estudiaremos más adelante, hasta los procesos más complejos como la pinocitosis y la fagocitosis. Las propiedades de adhesión garantizadas por el glicocálix de la membrana facilita la unión entre las células. Es importante que interpretemos por qué a nivel de la membrana se generan potenciales eléctricos, los que transmiten de un punto a otro de la célula provocando una excitación de la misma. Otra propiedad importante de las membranas es su papel en el reconocimiento a través de determinadas proteínas integrales que constituyen receptores. Por su naturaleza apolar, la bicapa lipídica de la membrana se comporta como una barrera impermeable para los iones y las moléculas polares, a excepción del agua, como ya hemos mencionado. Existen diferentes mecanismos relacionados con el transporte de sustancias a través de las membranas. En algunos casos, el paso se produce sin la intervención de un transportador alguno, como la difusión simple y la ósmosis. En otros, el paso ocurre con la participación de alguna proteína transportadora, como en el transporte activo y pasivo. Generalmente estas proteínas son proteínas, ¿no? Los transportadores. En ocasiones las sustancias pasan a través de poros o canales que se encuentran en la membrana. También el paso ocurre por modificaciones de la membrana que incluye la sustancia que se debe transportar, como es el caso de la endocitosis o la exocitosis. La ósmosis es un caso particular de difusión, pero lo que atraviesa la membrana es líquido. Si en ambos lados de la membrana existen dos soluciones con concentraciones diferentes de un soluto que no puede atravesarla, se produce el paso del solvente acuoso desde el lado donde se encuentra la solución más diluida hacia la más concentrada, buscando igualar las concentraciones del solvente, como podemos observar en la imagen. Se conoce como presión osmótica a la fuerza que hay que ejercer en el lado de la solución más concentrada para impedir el paso de agua desde el lado de la solución más diluida. Por su parte, en el transporte pasivo o difusión facilitada, participan proteínas transmembranales denominadas permeasas o translocasas. Se realiza a favor de un gradiente de concentración, no requiere la utilización de energía y las proteínas transportadoras se caracterizan porque no modifican su ligando. Además, puede haber saturación del transportador. ¿Qué significa esto? Que cuando hay demasiadas sustancias que transportar, se satura, todos los transportadores se llenan y no puede continuar el transporte de esta sustancia. El transporte activo difiere del transporte pasivo por las siguientes características. Las proteínas que participan en este tipo de transporte se denominan bombas y son proteínas transmembranales. Garantiza la diferencia de concentración iónica dentro y fuera de la célula.
lo que condiciona el potencial electroquímico y ello es indispensable para que se produzca la generación del impulso nervioso, la contracción muscular y la síntesis de ATP. El transporte activo se realiza en contra de un gradiente de concentración y por lo tanto requiere la utilización de energía, es decir, de ATP. El transporte con la participación de proteínas puede ser por poros o por canales. Los canales y los poros son proteínas transmembranales que delimitan espacios a través de los cuales se realiza el paso de algunas sustancias. Los poros son menos selectivos, dejan espacios mayores, siempre se mantienen abiertos. En cambio, los canales poseen mayor selectividad en cuanto a la sustancia que los atraviesa, así como al tamaño de la misma y a la carga, si es positiva o negativa. La apertura y cierre están regulados por determinados ligandos u otras señales, y el estado abierto se convierte espontáneamente en cerrado. Vamos a hablar ahora acerca de la endocitosis y la exocitosis. La entrada y salida de material o sustancia a las células por movimientos de la membrana, englobando la sustancia que se debe transportar, se denomina endocitosis y exocitosis respectivamente. Ambos traen como consecuencia modificaciones en la membrana. La endocitosis puede efectuarse a través de tres modalidades: pinocitosis, endocitosis mediada por receptores y fagocitosis. En la pinocitosis se incorpora material a la célula acompañado de gran contenido líquido. Se forman pequeñas invaginaciones en la membrana que rodean al líquido extracelular y la sustancia contenida en él, formándose una vesícula pinocítica que se incorpora al interior de la célula. La endocitosis mediada por receptores, como su nombre lo indica, es un proceso que requiere receptores que están representados en la imagen por las estructuras en rojo. Estos receptores son necesarios para el transporte de algunas sustancias como las hormonas de naturaleza proteica y las lipoproteínas de baja densidad. En cambio, la endocitosis por fagocitosis, como se representa en la imagen, se caracteriza porque los elementos a incorporar son partículas sólidas, como es el caso de las bacterias, hongos, células dañadas y macromoléculas del medio extracelular. Este proceso también requiere de receptores de membrana para la fijación de las partículas a endocitar. Característico de este tipo de endocitosis es la formación de pseudópodos por la membrana englobando la partícula. Ahora, la exocitosis es el proceso mediante el cual una vesícula se traslada a través del citoplasma de la célula hasta alcanzar la membrana plasmática para luego, a través de esta, verter el contenido hacia el espacio extracelular. Una vez vertido el contenido de la vesícula, las membranas de esta se adosan a la membrana plasmática, aportando membrana a la célula y contribuir así al recambio de la misma. Aquí en la imagen se ilustra el proceso de exocitosis en la secreción de proteínas. Veamos cómo las vesículas rodeadas por membrana emergen del aparato de Golgi, como pudieron observar, y llevan la secreción hacia la superficie apical de las células para ser exocitadas, y las membranas de las mismas se aportan a la membrana celular. Los receptores de membrana son proteínas transmembranales, los cuales tienen un papel muy importante en la comunicación intercelular. También los receptores de membrana pueden regular el paso de sustancias o iones a través de los canales, modifican la actividad de algunas enzimas, provocan cambios de conformación y función de determinadas proteínas y facilitan los procesos de endocitosis. Además, inducen la transcripción de segmentos de ADN. Hasta aquí la primera parte del video de membranas celulares.